Muy buenas noches a los que ya se encuentran conectados. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho por su interés en participar en esta conferencia. Como lo pueden ver en la diapositiva, el día de hoy vamos a hablar sobre exponentes radicales. Mucho gusto, mi nombre es Enrique Cañas, por si no habíamos tenido la oportunidad de tener una conferencia juntos. Y pues como ya son las 7 en punto, vamos a comenzar. Primero tenemos lo que es la agenda, la presentación, ya se les dijo cuál va a ser el tema de ahora, y los temas que vamos a desarrollar son potencias, radicales, ejemplos de tanto potencia como radicales. Vamos a luego a ir a un bloque de preguntas donde van a poder decir si algo no les quedó claro, podemos repetirlo si ustedes gustan, o si tienen algún ejercicio que durante las guías, que en las guías no han podido resolver y quizá lo podemos resolver entre todos para que podamos aclarar esas dudas que tengamos. Y por último, traigo un par de ejercicios propuestos para que pongamos en práctica eso que hemos estudiado anteriormente. Así que vamos a comenzar con el tema principal. Vamos a comenzar con potencias. Vamos a ver, las potencias son cuando vemos este tipo de forma. Permítanme. Cuando vemos A la N igual a R. Claro que muchas veces no lo vamos a ver como letras como tal, pero tenemos que saber que en este ejemplo de aquí, A representa un número cualquiera. Puede ser un número o una letra, que es lo mismo que decir una variable. Ese número puede ser negativo, positivo, racional, fraccionario, etc. Es un número real. O también una variable. Esta N va a ser cualquier número que pertenezca a los reales, es decir, que puede ser positivo o negativo, y el único número que no puede involucrar es el 0, y luego esta R representa el resultado de elevar un número a una potencia. Veamos la definición, que es lo que nos dice. Una potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo varias veces. Un número que multiplicamos se llama base, es decir, que en este caso A es nuestra base. El número de veces que multiplicamos es como se llama exponente, quiere decir que N es el número de nuestro, N corresponde a nuestro exponente. En muchas situaciones hay que multiplicar un número por sí mismo varias veces. Por ejemplo, tenemos 5 por 5 por 5 nos da como resultado 125. Esta multiplicación es válida, este resultado es válido. Pero tenemos que aprender a identificar de qué otra forma se puede representar esta multiplicación. En lugar de escribir 5 por 5 por 5, nos vamos a dar cuenta de algo importante. La base que tenemos es 5 y el número de veces que la estamos multiplicando es 3. Entonces la podemos escribir como 5 elevado al cubo. El número 5 es la base y el número 3 es el exponente. 125 va a ser el resultado. Y si nos fijamos, es lo mismo que teníamos en este caso, solo que de una manera más efectiva y puntual. ¿Se comprende todo este momento? Si alguien no aclaró algo, no tiene por qué esperarse hasta el bloque de preguntas, puede exteriorizarlo ya sea escribiendo o activando su micrófono. También me avisan si es que tienen algún problema con el audio o no se puede ver algo bien para que lo vayamos resolviendo. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver cuáles son las propiedades de los exponentes para poder resolverlo bien e identificar qué tipo de... Primero tenemos cuando un producto de igual base. Esto se da cuando multiplicamos dos potencias que tienen la misma base. Sabemos que multiplicar y decir un producto es lo mismo. Y bueno, ¿cómo se multiplica este tipo de casos? Simplemente se van a sumar los exponentes. Es decir, vemos el ejemplo que tenemos. A es nuestra base y tenemos exponentes diferentes, N y M. Vemos que está indicada una multiplicación, entonces esto va a ser lo mismo que sumar los exponentes. En este caso, A elevado a la N multiplicado por A elevado a la M es lo mismo que decir A elevado a la sumatoria de N más M. Luego tenemos un caso similar, pero en esta ocasión interviene la división.
el cociente de una potencia de igual base. Cuando tenemos ese tipo de casos en que se estén dividiendo dos números que están dañando el exponente y tienen la misma base, lo que se hace es, caso contrario al anterior, se restan los exponentes. ¿Cómo sé cuál número va a ir primero y cuál va a ir después? Tenemos que poner atención a cómo está planteada nuestra división. Si vemos a elevado a la m es el divisor, por tanto, irá en el segundo lugar. Luego vemos el siguiente caso donde tenemos potencia. Cuando una potencia se encuentra elevada a otro exponente, el resultado es una potencia de igual base elevado al producto de los exponentes. ¿Qué quiere decir? Digamos si tenemos un número, como en este caso a elevado a la n, a la cual todo el número se le está elevando una potencia. Lo que se hace es multiplicar los valores de ambos exponentes. Entonces, a elevado a la n, todo eso elevado a la m, es lo mismo que decir a elevado a el producto de n por m. Continuemos con las propiedades. Tenemos propiedades de exponentes negativos. ¿Qué pasa si tenemos una base que se encuentra elevada a un exponente que es menor que 0? Menor que 0 significa que son todos los números negativos, infinitos. En este caso se invierte la base. En el caso de números fraccionarios, el denominador se convierte en el numerador y el numerador en el denominador. Y se eleva al opuesto del exponente, es decir, su valor absoluto. Por ejemplo, tenemos a elevado a la menos n. Vemos, eso es igual a 1 elevado a la n sobre a. Si lo que hemos visto es que se ha invertido. Si ¿de dónde salió este 1? Porque quizá no se hace la relación. Lo vamos a ver de forma más explícita con un ejemplo con números diferentes. Por ejemplo, si tuviéramos un número cualquiera. X medio elevado a la menos 2. ¿Qué es lo que dice la regla? En el caso de números fraccionarios, el denominador se convierte en el numerador. En este caso, el denominador es 2 y el numerador es x. Entonces, para escribir este exponente de forma positiva, hacemos ese cambio. Por tanto, tendríamos lo siguiente: 2 sobre x elevado al cuadrado positivo. Y de esta forma es como se aplica esta propiedad. Si nos fijamos, es lo mismo. ¿De dónde salió este número 1? Ya que a es un número entero, sabemos que tiene denominador 1. No sé si alguien ha hecho algún comentario. No. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos otra propiedad. Toda potencia cuyo exponente sea 0 da como resultado 1. Por ejemplo, este ejercicio de aquí nos aplica. Pero si tuviéramos a elevado a la 0, es lo mismo que tener a 1, perdón. Porque es decir que a se está una forma fácil de comprenderlo, es como imaginar que a se está elevando 0 número de veces, por tanto no tenemos ninguna potenciación. Y eso nos da como resultado 1. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos otros casos especiales. ¿Qué pasa cuando tenemos potencias con base 10? Esto se ve muy frecuentemente cuando estamos trabajando en física y química, que vemos ese tipo de casos. Una potencia cuya base 10 es muy fácil de calcular. El exponente indica el número de ceros del resultado delante o detrás del número. ¿Por qué delante o detrás? Por si tuviéramos exponentes negativos. Veamos el ejercicio. Bueno, el ejemplo que tenemos aquí. Dice 10 elevado a la 1 es igual a 10. El número 1 aquí, un 0. 2 ceros, 10 al cuadrado. Tenemos 100, 2 ceros también. Y así sucesivamente. Si tuviéramos, por ejemplo, 10 a la menos 2, significa que tuviéramos que tener 2 ceros después del punto decimal, que quedaría como
perdón, 0.001. Esto. Luego, ¿qué pasa cuando tenemos una base negativa? El signo depende de la paridad del exponente, es decir, si es impar o par. Veamos los dos ejercicios que tenemos. Uy, se cambió. El primer caso dice, menos 2 elevado a la cuarta. Como sabemos que 4 es un número par, significa que nuestro resultado va a ser positivo. Aplicando la ley de los signos, ¿verdad? Positivo por positivo da negativo, positivo por positivo da positivo y negativo por negativo da positivo. Entonces vemos menos 2 por menos 2 nos da como valor 4 positivo. 4 positivo multiplicado por menos 2 nos da como valor menos 8. Menos 8 multiplicado por menos 2 nos da como valor 16 positivos porque los dos signos se multiplican y se hacen positivos. Luego en el siguiente caso tenemos menos 3 al cubo. Ya sabemos de antemano que nos va a dar un resultado negativo porque el número del exponente es impar. Por tanto, menos 3 por menos 3 nos da como valor menos 9. Menos 9 positivo porque los dos signos son negativos y se cancelan. 9 positivo multiplicado por menos 3 nos da como resultado menos 27 porque es un valor negativo. Ahora vamos a pasar a lo que son los radicales. ¿A qué se le llama a alguien? Creo que hizo un comentario. Buenas noches, no se escucha muy bien el audio. Solamente Walter tiene este problema o los demás también. Si gustas, Walter, puedes indicarme qué parte no se escuchó bien para que la pueda repetir. Y los demás me dicen si el audio tiene algún problema. Bueno, Jonathan dice que sí se escucha bien, así que quizá tu internet tiene algún problema, Walter. Si no, con gusto te repito lo que no se haya escuchado bien, así que me indicas. Muchas gracias por responder a los demás. Permítanme. Veamos quién más comentó, perdonen. Bueno, entonces sí, por ahí revisa, Walter, y me indicas qué es lo que quisieras que te repitiera. Bueno, vamos a continuar con radicales. Se le llama raíz enésima porque puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, etcétera, de un número, dado al número b que está elevado a n, que nos da a. ¿De qué estamos hablando? Tenemos que ver este ejemplo, esta simbología de acá. Veamos. Esto está muy relacionado con el tema de potencias. Tenemos que la raíz a la n de b es igual a a. Esto va a ser lo mismo que decir a al cuadrado es igual a b. Si nos fijamos, es lo mismo que se cumple acá, pero lo vamos a ver de forma más puntual y más tangible con los ejemplos de más adelante. Así que no se preocupen si es que no se entiende del todo a simple vista. Pensé que alguien me había escrito, perdón. Un radical es equivalente a una potencia de exponente fraccionario, en la que el denominador de la fracción es el índice del radical y el numerador de la fracción es el exponente del radicando. Veamos este ejemplo de aquí. Tenemos raíz cúbica de 8 es igual a 2, por ser 3 al cubo igual a 8. Veamos, es lo mismo que tenemos por acá. La raíz a la n de b es igual a por ser a la n igual a b. Veamos el siguiente. La raíz cúbica de 5 es lo mismo que decir 5 elevado a la potencia fraccionaria 1/3. Solamente está escrito de forma diferente. Y por otro lado tenemos la raíz x al cuadrado. Y la raíz quinta de eso es lo mismo que decir x elevado al exponente fraccionario 2/5. Si vemos los exponentes, cumplen el orden apropiado
que debe llevar su función. Continuamos entonces, vamos a pasar a las propiedades de estos. Vemos que la raíz de un producto, la raíz enésima de un producto es igual al producto de las raíces enésimas de los factores. Si nos fijamos, tiene bastante similitudes con las propiedades de las potencias. Vemos que si tenemos una multiplicación de bases, prácticamente, A por B, es lo mismo que separar eso. Por ejemplo, la raíz a la n del producto de AB es lo mismo que decir la raíz a la n de A multiplicada por la raíz a la n de B. Vemos otro ejemplo por acá, se ha desarrollado, se ha expandido, pero es básicamente lo mismo. Tenemos el producto y a ese producto se le está sacando raíz a la n. Vemos escrito de forma fraccionaria acá, por si vemos A por B elevado al exponente 1 a la n, perdón, 1 sobre n, y posteriormente se ha aplicado propiedad distributiva. El exponente se ha repartido a cada uno de los factores de la multiplicación y luego simplemente se ha escrito de forma racional en lugar de forma exponencial. Perdón. Luego tenemos la raíz de una potencia. Para hallar la raíz de una potencia se calcula la raíz de la base y luego se eleva el resultado a la potencia dada. Veamos, tenemos al inicio la raíz a la n de A a la P, nos va a dar lo mismo que que sacar esa P dentro del radical y aplicarla como si fuera al radical completo, pero simplemente estamos haciendo lo mismo. Veamos cómo se ha desarrollado este ejercicio. La raíz a la n de P se ha pasado de forma racional a forma exponencial. Vemos cómo nos acaba el exponente, P a la n. Luego, es la P, en lugar de estar multiplicando, estar participando directamente en la fracción, se ha sacado como exponente de un exponente, así como veíamos en propiedades de potencias, y luego se ha reescrito de forma racional. Vemos raíz de una raíz. La raíz enésima de una raíz enésima de un número es igual a la raíz enésima de dicho número. ¿Qué significa esto? Si le estamos sacando la raíz de X número a un número que ya se le está sacando raíz de cualquier número, es lo mismo que si se multiplican estas dos bases de raíces. Si le estamos sacando a un número inicial, en este caso a la raíz a la m, y luego a esa raíz se le va a sacar raíz a la n, es lo mismo como que si se estuviera multiplicando los exponentes, como veíamos anteriormente. Entonces la raíz sería, la base de la raíz va a ser el producto de los exponentes que están involucrados, es decir, n por m. Continuemos. Hay dos cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de aplicar radicales. Y estos son la simplificación y la racionalización. Le llamamos racionalizar a una expresión con un radical en el denominador. Esto consiste en encontrar una expresión equivalente que no tenga raíces en el denominador. ¿Por qué motivo? Porque es mucho más sencillo desarrollarlas de forma en la que el numerador sea quien contenga la raíz. Veamos, cuando el denominador es un radical, tenemos inicialmente 1 sobre raíz cúbica de 5. Lo que se ha hecho es, si nos fijamos tanto en el numerador como en el denominador, se ha multiplicado por raíz cúbica de 5 al cuadrado. ¿Por qué 5 al cuadrado? Para que nos quede un número positivo, vemos 1 por raíz cúbica de 5 al cuadrado, nos da como valor 5 raíz cúbica de 5 al cuadrado sobre raíz cúbica de 5 a la 5. Si nos fijamos, lo que se ha buscado es que en el denominador nos quede raíz cúbica de 5 al cubo, porque eso va a dar como resultado 5, ya que los exponentes se van a simplificar entre sí.
y el numerador nos ha quedado de forma racional. Pero esto es lo mismo que teníamos al inicio, entonces no hemos afectado de ninguna forma la fracción que teníamos originalmente. Ahora ya es más fácil poder operarla si es que ese es el objetivo. Vemos el otro caso cuando el denominador es un binomio, es decir, que son dos términos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues básicamente lo mismo. Si nos fijamos, teníamos una fracción original de 1 sobre la raíz cuadrada de 5 menos la raíz cuadrada de 3. Hemos multiplicado por raíz de 5 positiva más raíz de 3, tanto en el numerador como en el denominador. Como el numerador que inicialmente teníamos era 1, pues básicamente nos va a quedar la misma expresión. Y ahora aplicamos propiedades normales de aritmética. Al tener raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, nos va a quedar raíz cuadrada de 5 al cuadrado, como si aplicamos las propiedades anteriores, y eso nos va a dar como resultado 5. Si multiplicamos la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3, nos va a dar como valor 3 positivo, 3, y vamos a conservar el signo. Si nos preguntamos por qué no se usó exactamente esta misma expresión como se hizo en el caso anterior, es porque no se quería alterar, y si hubiéramos puesto un negativo nos hubiera quedado aquí como signo positivo, y ese no era el objetivo, sino que simplemente deshacerse del racional en el denominador. Por tanto, ya tenemos un número entero en el denominador y se puede operar. Y nos quedaría como la raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 3 sobre 2. Luego tenemos la simplificación. Un radical es escribir un radical de forma más sencilla, de forma en que el índice del exponente sean primos entre sí. No se puede extraer ningún factor del radicando. El radicando no tiene ninguna fracción. Vemos, por ejemplo, básicamente siempre tenemos que buscar simplificar un radicando si es que es posible. Si es que nosotros conocemos la raíz cuadrada, cúbica, etcétera, de este número, y es realizable, digamos que sea entera, para que quede más claro. Veamos, por ejemplo, la raíz sexta de 8, no sabemos, 8 no tiene raíz sexta como tal, pero lo que sí se puede hacer es descomponer el 8 para que podamos obtener una raíz más básica. 8 es lo mismo que decir 3 al cubo, ¿verdad? Y si nosotros dividimos 6 entre 3, nos va a quedar como resultado 2, es decir, que ya hemos simplificado nuestro radical y nos ha quedado como raíz de 2. Y no tenemos que preocuparnos porque esta raíz de 2 es lo mismo que si tuviéramos la raíz a la sexta de 8. Por otro lado tenemos la raíz a la 7 a 30. ¿Qué es lo que hemos hecho? Se ha decidido descomponer esta base que ha sido elevada a 30 para poder sacarla de radical y que lo acompañe, aunque siempre deje, digamos, una parte de sí mismo dentro. Y como estamos hablando de números racionales, no tenemos ningún problema. Eso puede ser una respuesta válida si es que el ejercicio, la indicación para el ejercicio ha sido simplificar. Bueno, ahora para que este contenido quede más claro, vamos a ver ejemplos más prácticos. Vamos a comenzar. Tenemos 3 tipos de ejercicios diferentes. Vamos a comenzar con potencias. Dice, realizar las siguientes operaciones con potencias. Vemos menos 3 a la 1 por menos 3 al cubo por menos 3 a la cuarta es igual a menos 3 a la octava. Vamos a ver cómo se llegó a ese resultado. Primero que nada, vemos e identificamos cuáles han sido los resultados de cada número independiente. Veamos, ¿cuál sería el resultado de menos 3 a la 1? Si vemos, la base es menos 3 y el exponente que tenemos es 1. Por lo tanto, el resultado sería menos 3, porque menos 3 se ha multiplicado una vez
por sí mismo, por el número 1 básicamente. Entonces no habría ningún cambio. Luego vemos el siguiente, menos 3 al cubo, nos daría como resultado ¿qué valor? A ver si alguien se anima a participar. Ajá. Bueno, fue uno de los ejemplos del inicio. Menos 3 al cubo nos daría como resultado menos 27. Y menos 3 a la cuarta nos daría como resultado un número negativo o positivo. Si recordamos qué propiedades estábamos viendo anteriormente. Positivo, ¿verdad? Porque se está multiplicando por un exponente par. Alguien creo que hizo un comentario. Positivo, muchas gracias Jonathan por tu participación. Si sumamos los exponentes, tenemos 1, aquí tenemos 3 y 4, y comprobamos que el resultado nos da 8. Si hacemos esa multiplicación, vamos a obtener como resultado 61, perdón. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, dice. Perdón. Menos 27 por menos 3 por menos 2 al cuadrado, por menos 8, por menos 3, por menos 4, por menos 2 al cuadrado, por menos 3 a la 0, y es igual a menos 3 a la sexta. En este caso vamos a intentar resolverlo de forma diferente. Vamos a identificar el número de exponentes para de un solo sumar las bases. Si aquí tenemos menos 27, sabemos que tenemos exponente 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 por 3 nos da como resultado 27. Vamos a ir apuntándolos. Entonces llevamos 3. Luego tenemos el valor de menos 3, tenemos uno más, menos 3 al cuadrado, tenemos dos números más, menos 3 a la 0. En este caso, si se multiplica un número a la 0, que es lo que nos decía la propiedad, ¿qué valor vamos a obtener si tenemos menos 3 a la 0? ¿Qué valor se obtendría? Por ahí creo que alguien quiere participar. Bueno, sabemos que si tenemos menos 3 a la 0 nos va a dar como valor 1, ¿verdad? Porque cualquier número que se eleve a 0 va a dar como resultado 1. Si sumamos los exponentes nos va a dar la respuesta que ahí vemos. Así que como este ejercicio creo que queda bastante claro, vamos a seguir con los demás. Vemos el siguiente, división de potencias. 2 puntos significa una división. Veamos, si tenemos exponentes de la misma base, números con la misma base y exponentes diferentes que se están multiplicando, dividiendo. Lo que se hace es restar. Si tenemos 5 elevado al cubo dividido por 5 elevado al cuadrado, es lo mismo que tener 5 elevado a la resta de 3 menos 1, que es lo mismo que 1. Veamos si esto es verídico. Si tenemos 5 al cubo, es decir, 125, y 5 al cuadrado es 25. Si dividimos 125 entre 25, nos va a dar como resultado, ¿qué será? ¿Qué vamos a obtener como resultado de 125 entre 5? Creo que alguien, Beatriz, muchas gracias por participar, pero creo que tu micrófono tiene un problema. No sé si podrías apagarlo. Muchas gracias, perdona. Bueno, nos daría como resultado 5, ¿verdad? Entonces comprobamos que las propiedades sí se cumplen y sí funciona como se espera. Luego vemos el siguiente.
11 elevado al cubo dividido por 11 elevado a la menos 3. Vamos a ver qué es lo que se ha aplicado. Recordemos que siempre se tienen que restar los exponentes, no importando cuál sea el signo que estos posean, si son fraccionarios, etc. Entonces veamos qué es lo que prosigue. 11 elevado al cubo menos la multiplicación de menos 3. Eso nos va a dar como resultado 11 elevado a 3 más 3, y eso da como resultado 11 a la sexta. Veamos otro ejercicio de potencias que combina fracciones también. Tenemos el ejemplo de 5 elevado al cuadrado elevado al cubo y 3 elevado al cubo elevado a la séptima. Como se dijo en las propiedades, el exponente está afectando a todo el paréntesis, y como hay un exponente involucrado, lo que se hace es una multiplicación de exponentes. 5 elevado al producto de 2 por 3 da como valor 6, 5 elevado a la 6, y en el denominador tenemos 5 elevado a la 3 multiplicado por 7, nos da como valor 5 elevado a 21. Esto es una clara división, ¿verdad? No está escrito con un signo como tal, pero como es una fracción y queremos llegar a la mínima expresión, vamos a aplicar esa división. Como son números de la misma base, se van a restar los exponentes. Menos 5, perdón, elevado a la 6 menos 1, a menos 21. Si nos fijamos, no importa que 21 sea el número mayor, como está de denominador, va a ser en el segundo lugar de la resta. Por tanto, nos quedaría 5 elevado a la menos 15, y aplicando las propiedades anteriores, esto se puede reescribir con el exponente positivo de forma 1 sobre 5 a la 15. Vamos a continuar entonces con los ejemplos que corresponden a radicales. ¿Cuánto tiempo? Sí, está muy bien. Vamos a racionalizar este ejercicio. 1 sobre 5 más raíz cuadrada de 3. Veamos qué solución podemos seguir. Dice, la fracción de este ejercicio es como las de otros ejercicios que se han visto, pero tenemos un signo positivo. Vamos a proceder, multiplicamos por el conjugado del denominador. Nos referimos a el término del denominador. Eso puede ser otra terminología, pero eso es lo que significa. Es decir, que vamos a multiplicar por el mismo denominador, tanto arriba como abajo, para mantener la fracción íntegra. Entonces tendríamos 1 multiplicado por el factor de 5 menos raíz cuadrada de 3, y abajo, de igual forma, multiplicado por 5 menos raíz cuadrada de 3. En el denominador tenemos una suma por una diferencia. La raíz desaparece al elevar al cuadrado, porque al multiplicar esos dos términos, perdón, se cancelan. Nos quedaría entonces arriba 1 por 5 menos la raíz cuadrada de 3 sobre 25 menos raíz cuadrada. Vemos que aunque solo uno de los dos términos sea racional, se ha afectado a ambos términos por propiedades. Entonces al final simplificamos cuáles sean los números que tengamos, y nos queda como valor 5 menos raíz cuadrada de 3 sobre 22, porque se han resuelto las operaciones ahí presentes. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos un bloque de preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda, un comentario, algo que no haya quedado claro, que no se haya escuchado al inicio del video, o si tiene algún ejercicio de alguna guía que no hayan podido resolver. Ajá, ¿escuchan, muchachos? Bueno,
vamos a resolver un ejercicio, bueno, dos ejercicios, uno de potencia y uno de radicales. Y si alguien tiene alguna duda en el proceso, puede ir diciéndola. Puede escribirla o activar su micrófono para hacer la pregunta, siempre y cuando después lo apaguen para que no haya tanta interferencia. Bueno, vamos a continuar entonces. Ejercicios. Efectúa las potencias. Tenemos la primera, 3 elevado al cuadrado, elevado a la quinta, multiplicado por 3 elevado al cuadrado, al cubo, perdón, dividido por, porque es una fracción, 3 elevado al cubo, elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que se les ocurre que deberíamos hacer primero? Tienen oportunidad de participar. ¿Cómo resolverían eso? ¿Qué harían primero? Bueno, veamos qué es lo que se puede hacer para resolver este ejercicio. Lo primero ha sido marcar las multiplicaciones. Muy sencillo, ¿verdad? Si sabemos que un número que ya se eleva a una potencia se eleva a otra potencia, es lo mismo que multiplicar los exponentes, y eso es lo que se ha hecho. 3 elevado al producto de 2 por 5, sabemos que es el resultado de 10, multiplicado por 3 elevado al cubo, porque ningún otro número lo estaba multiplicando, sobre 3 elevado a 2 por 3, por 2 por 3, que sabemos que es 6. Entonces luego se escriben los resultados que anteriormente dijimos, 3 elevado a la 10 por 3 elevado al cubo sobre 3 elevado a la 6. Si nos fijamos, todos los números tienen la misma base, ¿verdad? Todas las bases son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer con los exponentes? Vemos que tenemos una multiplicación y una división. ¿Qué tenemos que hacer con estos exponentes? Por ahí alguien está comentando, entonces veamos qué es lo que multiplicarlo muy bien. Vamos a multiplicar los que bueno, no. Se está indicando una multiplicación, pero ¿qué es lo que se hace cuando tenemos exponentes de la misma base? Muy bien, Georgina, estos exponentes se suman. ¿Qué pasa cuando tenemos una multiplicación de exponentes con misma base? Se suman, así como Georgina nos comentó. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa cuando tenemos una división con potencias de la misma base? ¿Qué se hace con los exponentes? Gracias, Georgina, esos exponentes se restan. Entonces vamos a ver cómo se ha resuelto. Muy bien, así como Georgina nos comentaba, las bases que se están multiplicando, esos exponentes se suman, por tanto tenemos 3 a la 10 más 3, que es lo mismo que tener 13 menos 6, porque como nos dijo nuestra compañera Georgina, si las bases se están dividiendo, los exponentes se van a restar. Entonces nos quedaría como resultado 3 elevado a la 3 menos 6, y eso da como valor 3 elevado a la séptima. Veamos el siguiente ejercicio. Se ve un poco más complicado, pero es básicamente lo mismo. Tenemos 5 elevado a la menos 2 por 5 elevado a la menos 3. Esa multiplicación elevado a la menos 1 dividida por 5 elevado al cuadrado. Y todo ese factor lo dividimos en el numerador, y como denominador tenemos 5 elevado al cubo dividido por 5 elevado al cuadrado, que se eleva al cuadrado, que se eleva a la menos 1. Vamos a ver, vamos a ordenarnos, qué es lo que tenemos que hacer primero. Hacer las operaciones indicadas con los exponentes. Como nos indicábamos, por acá hemos comenzado con como el denominador, 5 elevado a la menos 2 más menos 3, porque como son las mismas bases y se están multiplicando, siempre se pone un signo más,
Y eso siempre se ha dejado elevado a la menos 1 dividido por 5 al cuadrado. No hemos visto ningún cambio. Y luego nos vamos al denominador. 5 al cubo dividido por 5 elevado al cuadrado por 2 por menos 1. Porque todos los exponentes estaban afectando al mismo 5. Desarrollamos eso. Arriba nos queda menos 2 menos 3. Esas operaciones se tienen que, estos números se tienen que desarrollar, ¿verdad? Menos 2 menos 3 nos va a dar como valor menos 5, elevado a la menos 1, dividido por 5 al cuadrado, no ha cambiado nada. En el denominador tenemos 5 al cubo, dividido por 5 a la menos 4. ¿De dónde salió este menos 4? De acá, 2 por 2, nos da como valor 4, y ese 4 se multiplica por el menos 1, y de ahí es donde sale el signo negativo. Si continuamos por acá, menos 2 menos 3 nos da menos 5. Menos 5 multiplicado por menos 1. Se deja la multiplicación indicada, pero nosotros ya sabemos que eso nos va a dar como valor 5 a la quinta. Eso se divide por 5 al cuadrado. Y como denominador tenemos 5 al cubo menos 4. ¿De dónde esta resta? ¿Qué le pasó al otro 5? Pues como era una división de números con bases iguales, lo que se ha hecho es restar los exponentes. No importa, como decíamos antes, aunque tenga signo negativo, siempre se le escribe el signo que corresponde a la propiedad que se está aplicando. Luego nos queda como 5 a la quinta dividido por 5 al cuadrado sobre 5 al cubo más 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el numerador? Quizá alguien quiere participar. Me indicaría qué haría en este caso. Tenemos 5 al cubo dividido por 5 al cuadrado. ¿Qué debemos hacer? Pues como anteriormente se hizo, ¿verdad? Tenemos que restarlos. 5 menos 2 va a ser nuestro nuevo numerador. Como vemos acá. 5 menos 2. Y el denominador nos queda como 7 porque es por la sumatoria de exponentes. Entonces, ¿qué valor tendríamos al final? Quizá alguien quisiera decirlo y ahí sí voy a esperar a que lo respondan, perdón. Si voy muy rápido me indican, ¿verdad? No tengan pena. Ajá, tenemos este valor. ¿Cuál va a ser la respuesta final? Quizá alguien quiere comentarla. Ajá, muchachos. Bueno, 5 menos 2 nos va a dar como valor 3, ¿verdad? Y como tenemos una división de potencias con igual base, los signos se van a restar. Entonces tendríamos como valor 5 elevado a 3 menos 7, que nos da como valor menos 4. Y esto se puede escribir. Me da 5 elevado a la menos 4. Muy bien, Georgina, muchas gracias por participar. Es este valor que tenemos acá. Y aplicamos la propiedad para, perdón, para no tener exponentes negativos, sino que tener una respuesta fraccionaria, que es lo mismo. 5 a la menos 4 es lo mismo que tener 1 sobre 5 a la cuarta. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar los ejemplos para racionalizar. Perdón. Tenemos el número 1 sobre menos, 3 al cuadrado menos la raíz, 3, la raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 2. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué harían? Recordando los ejercicios que hicimos anteriormente.
¿Qué harían ustedes? Pueden comenzar a desarrollar los ejercicios para ver si llegamos a la misma respuesta. Pasar el numerador, pero con signo positivo, pasarlo al numerador. Con eso te refieres a multiplicar el denominador, ¿verdad? O sea, tomar el factor del denominador y multiplicarlo con el numerador y el denominador a la vez, ¿verdad? ¿O a qué te refieres? Muy bien, muy bien, Jonathan. Tenemos que multiplicar por el denominador para poder operar esta fracción que tenemos por acá. Veamos. Aquí solo se ha reescrito y como dijo nuestro compañero, vamos a multiplicar en el numerador y en el denominador por el valor que tenemos en el denominador, pero con el signo positivo. Entonces aplicamos las multiplicaciones. El numerador nos queda como la raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2. Y el numerador, para el numerador nos hacemos de los radicales por medio de la multiplicación que realizamos. Porque sería como tener raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Nos deshacemos de esa raíz y de ese exponente y nos queda solo el número 3, así como para el 2. Y no es, sabemos que 3 menos 2 da como valor 1, por lo tanto la respuesta es raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2. ¿Todo se entiende? Si en un punto alguien no comprende algo, tiene la libertad de hacer alguna pregunta. Bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio, a la parte de radicales. Tenemos 1 sobre x al cuadrado, x elevado al cubo, y se le aplica raíz séptima. Veamos entonces qué tratamiento se le da. Se ha reescrito simplemente el problema y hemos hecho lo mismo que hacíamos anteriormente. Bueno, en el ejemplo pasado que veíamos antes, ¿qué es lo que se ha intentado hacer? Sacar a la x del radical. Por tanto, se ha multiplicado por el número que le hace falta para llegar al 7. Si vemos, teníamos inicialmente x al cubo, y la raíz que se le está aplicando tiene base 7. ¿Cuánto le falta a x al cubo para poder tener exponente 7? 4, ¿verdad? Por tanto, se la va a multiplicar por x, la raíz séptima de x a la cuarta. Si multiplicamos raíz séptima de x al cubo por raíz séptima de x a la cuarta, esta base con este exponente se puede meter en esta radical, porque tienen la misma base de esos radicales, y quedaría como x a la séptima, y a eso se le aplica raíz séptima. Por tanto, nos quedaría x simple, como veíamos aquí, la raíz séptima de x a la séptima. Arriba también hemos multiplicado para poder mantener la equidad en esta fracción por x cuarta de raíz a la séptima. A x al cuadrado no se le ha hecho ningún tratamiento. Y si continuamos, vemos que nos queda la x sola porque se ha simplificado por los exponentes y el radical. Estos tienen la misma base y exponentes diferentes. Como es una multiplicación, se van a sumar, ¿verdad? Entonces nos quedaría como x cuarta, de eso la raíz séptima, de sobre x al cubo por sumatoria de exponentes. Y bueno, ese sería mi aporte para el tema de potencias y
radicales. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún ejercicio o tema que quiera conversar respecto a lo que hablamos esta noche. Mm. Ajá. Buenas noches, no sé si me pueden escuchar, me pueden confirmar, disculpen. Ahora sí. Bueno, disculpen por eso, creo que hay un problema con el video, no lo puedo encender, pero igual, si alguien tiene alguna duda, podemos resolverla. No sé si pueden ver la pantalla. Bueno, si alguien más tiene nada que agregar, quisiera agradecerles mucho por su participación. Me disculpo por los inconvenientes que ocurrieron al final. Espero que no hayan entorpecido tanto esta oportunidad. Y les invito atentamente a que puedan acceder al canal que tenemos en YouTube, donde se suben las conferencias que semanalmente se van realizando. Si algún tema se han perdido o quisieran reforzarlo, pues los tutores encargados de cada materia que están estudiando se van a encargar de enviarles el link para este canal de YouTube, en donde ustedes pueden informarse sobre diferentes temas de su interés y pueden estudiar constantemente. Si tienen alguna duda o algo que les surja más adelante, saben que pueden hacerlo en los diferentes foros que están habilitados, no solamente de potencias exponentes. Saben que tenemos 15 temas diferentes a los cuales ustedes pueden acceder eh, para aprender más sobre cualquier tema en los que sientan deficiencia. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y si nadie más tiene nada que comentar, pues eso sería todo.